¿Por qué no nos da Dios todo lo que le pedimos? Vamos a buscar esta respuesta no en nuestra propia opinión, sino en lo que es la Biblia, la palabra del Señor. Ese es el lugar correcto para poder nosotros tener la respuesta más apropiada. Y si nosotros vamos a Mateo capítulo 7, el versículo 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas buenas a los que se las pidan? Condición, buscarlo. Condición, tocar a su puerta. Condición, pedirle. Si no pedimos, nada tenemos. Ahora, fíjense lo que dijo Jesús en Juan 14, el versículo 12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Condición, creer. Voluntad de Dios, hacer con nosotros cosas grandes y maravillosas. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesucristo en el versículo 13, lo haré. Todo. Para que en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidiereis algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, aquí Jesús está prometiendo hacer todo lo que nosotros pidamos a Dios, a nuestro Padre, en su nombre. Todo. Pero también en Juan capítulo 15, Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces hay una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué es permanecer en Jesús? ¿Qué es que las palabras de Dios permanezcan en nosotros? Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si no conocemos a Dios, no vamos a ir a pedirle. Si no conocemos a Dios, no sabemos qué le vamos a pedir, no sabemos cómo le vamos a pedir, no sabemos qué nos conviene pedirle. Tenemos que conocer a Dios. Y para conocer a Dios hay que guardar sus mandamientos. Entonces, el que dice que no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. El versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros tenemos que tener la certeza de que estamos en Dios y que Dios está con nosotros. Ahora, permanecer en Él, dice el versículo 6, en Jesucristo, es andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? En total obediencia a Dios, en santidad, amando al prójimo, hasta entregar su vida por el prójimo. Ya sabemos qué fue lo que hizo Jesucristo por nosotros, sin nosotros merecernos. No merecíamos lo que Jesús hizo. Él lo hizo por nosotros, por amor al prójimo. ¿Cómo debemos andar nosotros? Apartados del mal, haciendo la voluntad de Dios porque conocemos su palabra, cumpliendo sus mandamientos y amando a nuestro prójimo como nosotros mismos. Así tenemos la certeza de que estamos en Dios y que Dios está con nosotros. También luego en Primera de Juan, en el capítulo 5, el versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, que a lo mejor le podemos pedir algo que no es conforme a la voluntad de Dios y que probablemente nunca lo vamos a recibir, porque a lo mejor no nos conviene. Dios no nos lo va a dar porque no nos conviene. Él quiere darnos cosas buenas. Él quiere hacer con nosotros cosas grandes y poderosas, donde Jesucristo se glorifique. El Padre se glorifique en Jesucristo, su Hijo. Jesucristo se glorifique en nosotros, con lo que hace en nosotros. Entonces, el versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye
porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. En cualquier cosa que pidamos, cualquiera la que sea, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo que sea. Dios nos está mostrando en su palabra cuál es su voluntad. Y quiere que cuando nos acerquemos a Él y nosotros le pidamos y nosotros le busquemos, lo hallemos y que nosotros le toquemos la puerta y Él abrirnos la puerta y Él ponerse a oírnos y nosotros hacer nuestras peticiones a Él, presentar nuestras necesidades a Él y Él darnos respuesta a nuestras oraciones, darnos respuesta a nuestras necesidades, a todo. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios, nosotros le vamos a pedir a Dios cosas que ya nosotros sabemos que Dios nos va a responder, lo que sea, todo. Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea que hasta cosas que a nosotros nos parecen imposibles, hasta cosas que para el mundo son imposibles, que nosotros podemos estar pidiéndole a Dios algo que parece un disparate, nosotros lo podemos alcanzar y Dios lo puede hacer por nosotros si es la voluntad de Dios. Porque lo que el hombre no puede imaginar que Dios puede hacer, Dios lo puede hacer en una persona de fe, en una persona de obediencia, en una persona que le ama, en una persona que le sirve, que le tiene por encima de todas las cosas, en una persona que ama a su prójimo y da su vida por sus amigos, por su prójimo. Está pendiente de las necesidades del prójimo. ¿Cuántas necesidades puedes tener tú como las tengo yo? Necesidades personales. ¿Cuántas situaciones de crisis atravesamos en la vida, aflicciones, necesidades para poder subsistir? El pan de cada día. Tenemos que pedirlo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y Dios nos lo va a dar, creyendo que nos lo va a dar. No tenemos por qué pasar hambre. Somos hijos de Dios y Dios es fiel. Y cualquier necesidad que nosotros tenemos en nuestro trabajo, si necesitamos trabajo porque a lo mejor nos quedamos sin trabajo, en el área económica, en nuestra familia, si hay una situación difícil en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, nuestros primos, en la iglesia, ¿cuántas necesidades puedes tener tú en la congregación donde tú estás, en tu ministerio? Pues todo lo que nosotros pidamos, que necesitemos, todo Dios nos lo va a dar. No tenemos por qué afanarnos, no tenemos por qué dudar de que Dios no nos va a bendecir, porque Dios nos va a bendecir, porque Dios no se va a negar a sí mismo. Jesús dijo, por vuestra poca fe, esto es Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La pregunta es la siguiente, ¿Dios nos está diciendo mentira? Oye, porque esta es una palabra, es intensa, o sea, poder decirle a una montaña, quítate, y se quitará. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en medio de situaciones tan difíciles que tenemos que hablarle y que parece, realmente es tal cual, imposible de que se quite? Pero por nuestra fe, ¿cuántos testimonios hay de personas, hombres, mujeres de fe, entregadas al Señor, que viven para agradar a Dios, que cuentan con ese respaldo de Dios, que pasan tantas cosas sobrenaturales en su vida? Dios quiere bendecirte a ti también, a ti también. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere darte paz. Todo lo que tú necesitas, paz. Que estés alegre, todos los días alegre. Que estés sano. Una persona que no está sana es difícil dar testimonio de las cosas grandes que Dios hace. No es útil una persona que está enferma para que Dios pueda glorificarse, porque cuando uno se siente mal, cuando uno está en una situación de crisis, no es fácil, es muy difícil. Necesitamos que Dios nos ayude. Y esa es la voluntad de Él. Él lo sabe. Él conoce lo que estamos pasando. Él conoce lo que estamos pasando. Él quiere ayudarnos. Quiere sacarnos de nuestra miseria, ponernos en sus alturas. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer más su palabra. Vamos a acercarnos más. Vamos a conocerle más. Y vamos a confiar que todo lo que nosotros le pidamos llegará el día en que Dios nos va a bendecir.
aunque tengamos que esperar, porque hay momentos en que la respuesta de Dios puede demorar, pero porque lo conocemos, sabemos que Dios nos va a responder y que nuestra victoria Dios nos la va a dar. Y lo vamos a recibir en nuestras manos, de las manos de Dios, nuestra bendición, lo que tanto esperamos. Y Dios estará dispuesto a sorprendernos una y otra vez para glorificarse. Amén. Dios te bendiga.